vamos alá, insisto, co capítulo 15. En principio, non sei se este é o final, eu seguramente entendo que vai haber unha especie de epílogo, entonces non sei hasta que punto se vai alargar isto, pero o que sí teño claro é que se non termino hoxe, vai ser no seguinte stream. Eu non o sei fixo. Entonces, vamos alá. Papá, venga, levanta. Ya vamos tarde. Tenemos que dejarlo todo listo. Mamá está al caer. Levanta. Nikki, ¿qué? Vale, sí, isto é donde o deixamos o último día. Que supoño que volvemos a unha especie de ilusión. Normal que esté tan ilusionada. Parecemos muy felices. Bueno, aquí Peter Quill é consciente. En teoría. ¿Cómo se nota que es una copia? La costura está fatal. Es una vergüenza que me lo tragara. Pronto volveré contigo, nena. Primero tenemos que salvar la galaxia. Esto es rarísimo. ¿Qué hago para que Nikki lo vea? Uf. A verdade que é unha boa pregunta. Tú quédate aquí. Ya te llamaré si te necesito. Vale, vamos alá. Non sei se hai algo oculto por aquí. Ya. La verdadera Corel no le hubiese dejado tener un par de esas ni de coña. ¡Por fin! Te necesito. Mamá vendrá a comer y quiero que todo salga a pedir de boca. Nikki. Oa, Sullivan. ¡Cumpleaños! ¿Te has olvidado otra vez? ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá! Escúchame, ¿Ibas a ¿vale? ayudarme con la sorpresa de Nada mamá? de esto es real. ¿Estás de broma? ¡Papá! Me prometiste que me ayudarías con la sorpresa por su cumple. No, claro que no. ¡Sí! Dijiste que me ayudarías a reparar el holoproyector y a la tarta aún le faltan velas. Y no encuentro el regalo que le compramos. Venga ya, Nikki. Non vai caer fácilmente. Moitas gracias, Sullivan. Pois nada, acabo de comenzar e non sei, a ver se ¿Todo hoxe... esto no te resulta muy familiar? ¡Uy, no! La pedí al Planeta Panadería. Vale, esta parte siempre es rara. ¡No! ¡La he hecho! Vale, ya solo quedan el regalo y el proyector. Ese corte... Papá, ¿el proyector? A ver si sigues pensando que soy el mejor cuando destruya esta pesadilla. Proyector, que pasa co proyector? Vale. Nick, ¿y si te digo que nada de esto es real? Ah, pues claro que no. ¿Está mal enfocado o algo? ¿Puedes enfocarlo bien? Vale, bien. Eso sigue siendo guay. ¡Qué bien ha quedado! Estaba convencida de que había metido la pata. Hablando de cosas chungas. Sí, es Hala y el sistema que lo rodea. Y creo que no me falta ninguna luna. Es precioso, Nikki. Ya solo falta el regalo de mamá. Creo que anda por mi habitación. Vale. Este que xa vin antes. Feliz cumpleaños. Con amor, Nikki y Pete. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Lo has encontrado? Sí. Vale, ponlo con el resto. ¡Genial! El regalo. Ponlo en la mesa. ¿Importa algo de lo que diga aquí? Lo compramos. En Sapiencial. ¿Recuerdas el callejón con pintores al que fuimos y ese cuadro que le encantó? ¿De Krylar? Diría que eso responde a mi pregunta. ¿Te parece si hablamos ya? Creo que no. ¿Cómo lo ves? Estás metida hasta la cintura en la promesa. Gracias, papá. Te quiero.
Ay, madre. Peter, abre la puerta. Es mamá. Me aseguraré de que todo está perfecto. Tú abre la puerta. Ah, me alegro de verte. Es de locos. Nicky está en un bucle. Nada de lo que digo funciona. Tenemos que hacérselo entender. Peter, Lo sé. Necesitamos un plan. ¿necesitamos? Sí, ya sé que tengo mucho que compensar. Peter. Si queremos conseguirlo... Estoy muerta, Peter. Ya, pero... no muerta del todo. ¿No? Escuché tu voz. No, tú me trajiste. Te veo con mis ojos. Ouch. Ves un fantasma. Una parte de mí está dentro de la gema del alma. Pero esto no es real. Entonces a gema Nos do las infinito. apañaremos. A lo mejor No. hay una forma... Tienes que centrarte en ella. Ayúdala a aceptar que no volveré. Ojalá... ojalá me lo hubieras dicho. ¿Decirte qué? Lo de Nicky. Ya sabes. Tú, yo, hace 12 años. Oh, Peter, Lo he calculado. su promesa no es real. Sí, lo sé, pero el resto sí. ¿Verdad? Tú y yo en Mercurio. Recuerdo esa noche. Y yo. Pero ella no es tu hija, Ouch. ni Por tampoco dos. la mía. Oh. No lo entiendo. Es huérfana. Ala vai. De vuelta a casa, el Consejo Kree reunió a todos los sangre impura. Nicky era tan chiquitina. No dejé que la mataran. Así que... no... soy padre. No. Al menos no el suyo. Vaya. Vale. No significa que no te necesite. Debe dejarme marchar. Lo intenté, pero no hace caso. Debe hacerlo. Cumpleaños, regalos, lo que sea que la une a una versión falsa de mí, de nosotros. Destruye esa ilusión y oblígala a entender. No estoy preparado, lo sabes. Lo estás. Tienes que estarlo. A xema da alma. Eu ao principio pensei que era a da mente. Pero a da alma pode que teña máis sentido. Lo sé. Ui. ¿Dónde está mamá? Era ella, ¿verdad? No va a venir. Pues claro que sí. Ese sería... Solo ha sido Carlos avisando de que llegaría tarde. Lo que significa que aún podemos acertar con la música. Destruye la mentira. Por Tiene que favor, venir. escúchame, Nicky. ¿Podemos hablarlo después del cumple de mamá? Tu Mamá madre aparecerá no vendrá. en cualquier momento. Nada de eso es real. Deja ya de bromear. Llega... Tiene que ser perfecto. No, pequeña. No vendrá. No intentes Ella tiene que arruinarlo. entender. Ella vendrá. ¿Pero a ti qué te pasa? Lo siento, Nick. Puedo arreglarlo. Oh shit, man. Oh. ¡De arruinarlo todo! Mamá aún vendrá. Ay. No es real, Nicky. Nada de esto es real. ¡Te odio! ¡Tú no eres mi padre! ¡No eres! Lo sé, pequeña. Lo sé.
Lo has estropeado. Lo has estropeado todo. Mamá iba a venir y... Tan solo quiero verla. Entre lo que entre por esa puerta, no será tu madre. No lo sabes. Hay muchas cosas que no sé. No sé mantener la boca cerrada. No sé evitar un arresto. O cómo consolar a una cría de 12 años cuyo dolor puede destruir la galaxia. Pero esto... La promesa, Nick... Es una estafa como un templo. ¿Qué vas a saber tú? ¿Por qué has venido? Me da igual si no es real. Hostia, no me doy Necesito que tiempo. todo vuelva a ser como antes, aunque eso signifique preparar la misma tarta durante toda la eternidad. Prefiero Shit pensar que sea happens. posible que vuelva a admitir que nunca lo hará y que todo es culpa mía. Si no la hubiese distraído, si hubiese sido más rápida. Sé lo que estás haciendo. Yo hice lo mismo. Me aferré a la culpa, a cómo había pasado todo en lugar de... No es lo mismo. Y aunque lo fuese, Lo sé. Es que me duele verte pasar por lo que pasé yo. Ojalá pudiese viajar al pasado para contarme lo que ahora sé. habrías escuchado. No. Seguramente no. Podría ser ella. Solo tú puedes rechazar esta mentira. Por mi parte, no es ella. Creo que es una criatura horrible que quiere engullir toda la galaxia. Tu madre tenía sus defectos, pero no se comía galaxias. Pero no importa lo que yo crea porque no es mi promesa. No puedo destruirla por ti. Vale. Sé que no será ella. A menos que me lo crea. Así que mientras me lo crea, Nikki, no. cree conmigo. Destruye esa ilusión y oblígala a entender. No estoy preparado, lo sabes. Lo estás. Tienes que estarlo. ¿Que se vuelva a reiniciar esto o qué? ¿What? Lo sé. O sea, va a estar en bucle hasta que... ¿Pero qué acaba de pasar? Porque non lle dei os diálogos correctos. ¿Dónde está mamá? Era ella, ¿verdad? No va a venir. Pues claro que sí. Ese sería... Solo ha sido Carlos avisando de que llegaría tarde. Lo que significa que aún podemos acertar con la música. Destruye la mentira. Destruye la falsa promesa. Por favor, escúchame, Nikki. ¿Podemos hablarlo después del cumple de mamá? Tu madre no vendrá. Nada de esto es real. Deja ya de bromear. Llegará enseguida. No, pequeña. É que non sei se foi por fallar un dos diálogos ou porque hai que coller as opcións correctas. Nikki, por favor. No, no pienso escucharte. Pum. ¿Pero a ti qué te pasa? Lo siento, Nick. Vale, no pasa nada. ¡Para! ¡Para! ¡Deja de arruinarlo todo! Tiene que venir. Aí vese como a tarta desaparece. Xa o vin No es antes. real, Nikki. Nada de esto es real. ¡Te odio! ¡Tú no eres mi padre! ¡No eres! Lo sé, pequeña.
Lo sé. Lo has estropeado. Lo has estropeado todo. Mamá iba a venir y... Tan solo quiero verla. Entre lo que entre por esa puerta, no será tu madre. No lo sabes. Hay muchas cosas que no A sé. ver se non teño que repetir isto 20 veces. No sé mantener la boca cerrada. No sé evitar un arresto. O cómo consolar a una cría de 12 años cuyo dolor puede destruir la galaxia. Pero esto... La promesa, Nick... Es una estafa como un templo. ¿Qué vas a saber tú? ¿Por qué has venido? Recuerdo sentir un dolor. Me da igual lo que sintieras. Oh, Vaya, sin pelos en la lengua. He visto tu promesa. He visto cientos de miles de promesas y nunca me son de ayuda. Ya lo sé. Lo sé. Solo quiero que sepas que también pasé por algo parecido a lo que estás pasando tú. Yuppie. Aún la necesito. Me da igual si no es real. Necesito que todo vuelva a ser como antes, aunque eso signifique preparar la misma tarta durante toda la eternidad. Prefiero pensar que sea posible que vuelva a admitir que nunca lo hará y que todo es culpa mía. Si no la hubiese distraído, si hubiese sido más rápida. Nikki, no tienes la culpa de que ya no esté. No cargues con ello. ¿Por qué no? Es cierto, si solo hubiera... No es cierto. Tú no creaste esa cosa. Ni la liberaste. No eres la razón por la que tu madre estaba allí. Hay mucha culpa que repartir, pero tú no mereces ni una pizca. Podría ser ella. Solo tú puedes rechazar esta mentira. Por mi parte, no es ella. Creo que es una criatura horrible que quiere engullir toda la galaxia. Tu madre tenía sus defectos, pero no se comía galaxias. dime que non se vai a repetir isto Pero outra no vez. importa lo que yo crea porque no es mi promesa. No puedo destruirla por ti. Pongamos que la cosa chunga de la puerta no es mi madre. Vale. Sigo sin saber cómo. ¿Cómo puede nadie? ¿Tengo que dedicarme a destrozar tartas? Romper cosas es muy catártico. Pero... hay otras formas. ¿Qué haces? Me lo enseñó mi madre en la Tierra. La idea es encender algo para recordar a alguien. En plan homenaje. No es magia ni nada parecido. No trae de vuelta a los que se fueron. Es un gesto bonito. Un detalle para plantar cara a una mala situación. A veces es lo mejor. No dejo de recordar lo del ascensor. Estaba tan furiosa. No estaba tan furiosa. Era más bien preocupación maternal.
Pase lo que pase, no estás sola, ¿vale? Gracias. Pero esto debo hacerlo sola. Por todos. Oh my. No, niña, debes regresar. O chetadón. Hostia, ¿ahora qué? ¿Cómo dan a Warlock? ¡Ay! Oh, yeah. ¡En la luz, sombra! Oye, rarito. Ay, madre. Yo veré que anda hay que pelear, ¿no? No le hacemos daño. O se lo hacemos o Warlock vuelca. Centraos en sus fans. Desgaste, persiga a Razer, no sé qué. ¿Sabéis algo de Mantis? Au. La succión de almas debe cesar. Cabeza bloque mejora a sus colegas. Debemos de eliminar a su conducto medicinal. ¡Come balas como una esponja! ¡A por el volador! ¡Está curando a los demás! Merda. Sufrirá por ello. ¡Uso a todos! Joder, congela de golpe a todos. Ya no lo salvará, brujo. ¿Qué es lo contrario de curar? Pues es lo que toca. ¡Cesa el festín, demonio! ¡Echo de menos apuñalar a alguien! Joder. ¿Quién está recargando a sus compis? Hoy toca algo. ¡Atención! ¡Limpio! ¡Limpio! Hostia, que está encerrado. ¿Y ahora qué, Peter? Ahora va y lo casca. ¡El de apilas va bien cargado! ¡A reventarlo! ¡No le disparéis! ¡Resistencia con los disparos! ¿Y se pone a curar a los suyos así por las buenas? Rocket, bombardeo. ¿Y ahora qué, Peter Quill? Son muy pesados. Joder, ¿ahora qué? Les romperé los huesos. ¡La corrupción! Este adversario está bien protegido. No les obligues a matarte. Esto bugueóse. ¡Bugueóse! ¡Bugaron sus controles! Esperaba que la hija de Peter Quill se librara Ahora, sola. cago en un juego de vida. ¡No te acostumbres! Mándaselo, Drax. ¡Esto tiene escrito mi nombre! Bien picante. ¡Qué uso! Por culpa del Sotanas, el resto es más difícil de matar. No tengo por costumbre sentirme vulnerable. ¡A por ellos, Peter! Estoy listo para destruir. Fijo que nunca te había sentido tan vivo. Pecador, por favor. ¿Cuántos quedan? ¡Cesa el festín, demonio! Solo importa que fueran.
¡Rájalos, Gamora! Os uso a todos. El medicucho de la iglesia nos lo está poniendo difícil. ¡Lanza eso, Drax! Cal queda. Grandificador, por favor. ¡Es libre! ¡Pero nosotros seguimos en peligro! ¡Tíraselo, grandullón! Quen queda? Tú lo contendrás. ¡Atentos! ¡Ese guerrero nos castigará por atacarlo! ¡Sí! ¡Ese capullo redirige los disparos! Quen queda? ¿Y ahora qué, Peter? Boa pregunta. Llevo demasiado tiempo sin reventarla. La succión de almas debe. ¡Chicos, a juntarse! Non sei pa que fago isto, pero bueno. Vaya panda de pringaos. Groot y yo ganaríamos hasta dormidos. Thanos me cronometraba en estas peleas para darles algo más de emoción. No son rivales para estas cuchillas, Peter Quill. ¿Que esto es como si fuese curro? ¿Qué va? Es como un juego. Y a todos nos pirran los juegos. Algunos no, Peter Quill. Eso sería imposible. Te lo compro, pero si pensáis en esto como si fuese un juego, ya no os parecerá un trabajo y será divertido. ¿Quién está conmigo? ¿Eso te tiene sentido? No, non funcionou. ¡Está desviando las balas! ¡No disparéis! Eu creo que se bugueou, ¡Tío! Te uso. Eu creo que se bugueou. ¿Sabéis algo de Mantis? ¡Contendrás la corrupción! Quen aposta que se bugueou isto? Mintió. Mintió. Isto bugueouse, tío. Terei que axudala aquí, no. Significa que más... Está bugueado un enemigo aquí. El enemigo real es Milenio. Hai un enemigo tirando granadas, está bugueado. ¡No disparéis a ese si no queréis que lluevan balas! El mago Joder, é a segunda vez que pasa, tío. Nah, non o podo matar. El hombre dorado tiene una gran forma. Teño que recargar a partida. Teño que recargala porque bugueouse outra vez un enemigo e se non o matas non prosigue a aventura. Hostia, tío. Me cago en su... A ver onde me coloca, vale. No le hacemos daño. É que me cago en su puta madre, macho. Centraos en sus fans. Vale, ainda menos mal que non... Igual Doradito sorprende y cumple. Es un unicornio, pero es uno de los buenos. Teño que matar os que son débiles a eléctrico. Nicky, dime, ¿estás bien? Ha salido disparada de la máquina. ¡Estará bien! ¿Y se pone a jugar a los suyos así por las buenas? Como no acabemos con él, nos va a dar mucho por saco. Chicos, ese tipo está curando al resto. Y sufrirá por ella. ¡Han petado a Quill! ¡Me monto! Chicos, a Buah, juntarse. non quería facelo, pero ahora xa está. É que é un rollazo ter que tragarse esta mierda, tío. Cando xa o comeches 20 veces. Y debo admitir que cada vez que explotan dejan una mancha bellísima. ¡Hoy no perderemos, Quill! Vale, a ver, tenemos que enseñarles de qué estamos hechos. Buah, vou aproveitar Poco para más coller que agua. enseñar. No, quiero decir que somos más fuertes y rápidos que esos matones y que no debemos tenerles miedo. ¿Quién está conmigo? Sí que nos conoces, Peter. Potencieinos. Creo que no. No.
¡Mirad! No ¡El les hechicero obligues a sana a los matarse. suyos! ¡Pues a darle cera! ¡Enseguid fuego con el nuestra destape oportunidad. desviado! ¡Aplastar a esa mora! ¡Cesa el festín, demonio! ¡Dales un repaso, Gamora! ¡La contendrás! ¡Calla! Resulta que no soy tu padre. ¡Eso! ¡El puñetero Dios. Gamor está sanando a la peña! ¡A por el que flota! ¡Está sanando a los colegas! Eso no es justo. almas deben cesar! Vais-me bugar algún enemigo otra vez. ¡Atención! ¡Mi enorme fuerza se está desaprovechando! ¡Jack, lánzalo! El cabezabloque mejora a sus colegas. ¡A cortar en pista! ¡Solo necesito una oportunidad! Au. ¿Sabéis algo de mal? ¡Es como si no sintiera el dolor! Au. ¡Tendrás la corrupción! ¡El chamán planeador bendice a sus feligreses! Cuanto antes eliminemos a este, mejor. No les obligues a matarte. ¡El enemigo flotante cura a sus aliados! ¿Qué es lo contrario de curar? Pues es lo que toca. ¡Contendrás la corrupción! No es justo. Potencia a todos los demás. ¡Pues mándalo al depósito! ¡Soluciona tu problema! Usó a todos. Poco ha faltado. Para eso estoy aquí. ¡Cuidado! ¡Parece que ha bajado la ¡Potencia con la fe! Es nuestra oportunidad. Vale, queda uno. ¡Va a tocar sacar la munición pesada! A ver si no se buguea. ¡Oye! ¡Basta! Vale, ahora sí. Gran unificador Raynor. Muy buen discurso. ¡Freidlo! Hostia, 3 puntos. Esto tiene escrito un nombre. ¡A esos necios! ¿Quieres ver fuegos artificiales? Esto va a ser jodido, me dijeron. Tengo algunas dificultades. Casi mejor que las esquinas. Puedes volar conmigo cuando La quieras. succión de almas debe cesar. ¡Mándaselo! El roedor se encuentra superado. No os libraréis de mí tan fácilmente. Una gran ayuda, Peter Quill. Tú la contendrás. ¿Cómo? ¡Reviéntalo! Mierda.
¡Au! Podes congelar, coño. ¡Cesa el festín, demonio! ¡Santis, mira! Ten que haber unha forma de quitarlle o escudo fácil. La succión de almas debe cesar. Ahí está. Buenísima. ¿Qué pasa? Todo pirolado. Non podo usar as habilidades. Hostia, matóme dun golpe. What the fuck? What the fuck? Por comer demasiados misiles de golpe. Muy buen discurso. What? No puede ser. Pero pensei que era inmune porque tiña a merda esta activada. Debeuseme haber acabado. Joder, qué cagada. Hostia, pero que me mate de golpe. ¡Cesa el festín, demonio! Bueno, aquí vou fallar varias veces, seguro. Ahí está. ¡Poderosa! Picador, por favor. ¡No consigo atravesarlo con nada! Hai veces que non che deixa usar habilidades. ¡La oscuridad os consuma! El ojo maldito es el origen de esta magia negra. Hala, o que faltaba. ¡Non vexo! La succión de almas debe cesar. ¡Non vexo! Debemos atacar al grande con más fuerza. Non vexo. Ahora. ¡Tú la contendrás! ¿Y se supone que no son leales? Eso Dios. habrá que verlo. Vai ser jodido ganar esto, eh. ¡Hay que aturdir a la esponja de balas! ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! Menudo despliegue de fuerza. Vosotros sabíais que podía hacer eso. ¡Andatá, mi rap! Lanza eso, Drax. ¡Peter no puede ver! ¡A por el orbe! ¡Bloquearé! ¡Vamos! ¡Contendrás la corrupción! Merda. Vai poñer o escudo. Os a todos. ¿Cómo va la nave? ¡Mantis puede apañarse sola! ¡No hay otra! ¡Ojo a la retaguardia! ¡Tú la contendrás! ¡El Filibuster se traga todas mis balas! ¡Puede que esté en problemas! Picador, por O sea, favor. hasta ella tiene sus límites. Merda. Esperade, oh. Me leo. Limean os rollos. Ai, mi má. Vale, ralentizas esto.
Uf, isto é un inferno, porque o escudo non lle dá roto. Te sugiero evitar las cápsulas levitadoras, Peter Quill. Contendrás la corrupción. Juliana. ¡Así nos las gastamos! ¡Aguanta, Warlock! ¡Nosotros nos encargamos de Ranger! Ahora, mientras el gran unificador está distraído. Que la oscuridad os consuma. Se burla de nuestros esfuerzos. Merda, tío, isto é un coñazo. Cando pon a oscuridade é un coñazo. A ver, queredes dispararlle ou facerlle algo? Aí. ¿Y ahora qué, Peter? Ahora vai no casca. Peter Quill agradecería algo de ayuda. ¡Tenemos que aplicar más presión! El grandullón está en las últimas. Me disculpo por mi imprudencia. La succión de almas deben cesar. Pero queremos cosas buenas. Poderosa. ¡Hora de trinchar! Veña, que lle queda pouco. Vai poñer o escudo outra vez, seguramente. Sí. No tiene pinta de querer rendirse. Quita el seguro, Rocket. ¡Toda esa fe le está pasando facturas, fiel! Tendría los pelos de punta. No les obligues a matarte. Ya me he cansado. ¡No me bajas como una esponja! ¡Atención! Merda. Me va a matar outra vez. No obligues a matarte. Descongela, coño. Has abocado a tus seguidores al fracaso, Ranger. Eso, imita su forma de hablar. Le repatea. Boas, Farum. Gracias. Si, hai moito... Vou ter epilepsia, me cago. Merda, hostia, indei morrer, Indei morrer, Pues cambiade eso, carallo. Vamos a aproveitar. A ver se me sale ben isto e facemoslle o remate. ¡Esto es la bomba! Dame chorando os ollos. ¡Así desde la Guerra Galáctica! No le quites el ojo de encima, Quill. Luchó en ambos bandos, ¿recuerdas? Yo, sin embargo, no necesito tomar partido para partir jetas. Me encanta reventar a los piltrafillas. Tío. ¿Sabéis lo que yo veo cuando miro el campo de batalla? Os veo a vosotros. Me quedo loquísimo. Como que loquísimo. ¿En serio? Con vosotros me entran ganas de tirarme el día entero luchando. Y ahora, ¿qué os parece si arrasamos Uy. con todos, ¿Quién está conmigo? Así Ahora es. mismo está hecho de menos, Satán. Oh, non funcionou. ¡Sufrid! Falso. Bueno, por lo menos cureime. Si nos salimos con la nuestra, seremos famosos. Pues terminemos ya con la rueda de prensa. Joder, co efecto este, tío. Uy, as balas. Bueno, mientras se esquive, creo que todo pode estar ben. Tío, que puto escudo de mierda, Ya no le quedan más marionetas a las que aferrarse. Purificador, por favor. Uy, 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 uy. Que antes morrín así.
Merda, non quería poñer o escudo. Quería usar las balas. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡O bombo combo! Herejía completado. No. No. Por favor, no. No cuando queda tan poco. Vaya a dar unha volta. Ai, agora veñen os arrepentimentos. A Nikki transformouse en Super Saiyan. Por favor. Te mintió. Nos mintió. Míralo. Mira bien. Hija mía. Lo lograste. Los has traído de vuelta. Vai to. Boas, Charlie Bravo. Gracias. Observad ante vosotros al benevolente guardián de la galaxia. Vale, vai. Se acabó. Vale, vale, no lo has hecho mal. No. ¿Nos vamos? Nuestros fans nos esperan. Solo faltaría que dixera a hora dunhas chimichangas. Fixo o gesto tal cual. What the fuck? Que están sapenciar. ¿Hemos ganado? Yo te digo yo que sí. Tenemos que salvar la galaxia más a Pavoneados como los seres que soy. Para la próxima, prometo no intentar cargármela antes. Tú déjate de promesas. Nos hemos ganado este momento. Tenemos que disfrutarlo. Ahí estás, perro viejo. Tenemos varios informes que tratar y analizar. Caso cerrado. Gracias. Guardián de galaxias, hacedora nombre. Tuvieron ayuda. ¡Oh, hala! ¿Quiénes son estos pequeñines? Si Guardián busca más trabajo, Cosmo siempre persigue problemas. Creo que lo que necesitamos ahora es un buen paseo. É que me reventa o da Nikki Super Saiyan, macho. What the fuck, man. Que me reventa. Bien hecho, destructor. Y tus delicados amigos. La dama me dice delicado. ¿Y quién es este precioso caramelito con un envoltorio dorado? Ugh, qué asco. Yo... Rey de infierno. Lamentamos la muerte de tantas bestias magníficas, pero honramos su sacrificio.
Murieron protegiendo a su manada. Hay honor en eso. ¿Volverás a Seknarf 9? Antes debemos construir un hogar digno para Fun, o devorará a todas las criaturas de mi mundo. Si se pasa de la raya, avísanos y negociamos las tarifas. Que ven o corpo novo ahora. Sí. Como calculamos, el dios dorado fue clave para acabar con la Iglesia Universal de la Verdad. Un precavido peritaje. ¿Qué tal algo de crédito por no dejaros tomar la peor decisión de vuestras vidas colectivas? 2 veces. 2 veces. Vuestro análisis de datos adicionales. ajustó ciertos factores computacionales. Vaya. Se nota como aprieta el mundo culo. Qué random é este, tío. Que é Mantis. Camilán. La puta llama. Hostia. ¿Qué? ¿Qué ocurre? LOL. ¿Qué es este fluido fétido? Criatura cretina. Observad, otro de los guardianes de la galaxia. ¿Qué ha dicho? Que te enseñará tu habitación. Pero no tenemos más habitaciones, Alcornoque. Yo soy ¿Qué? No, tú flipas. Dale la tuya. En la mía guardo cacharros importantes. Me alegro de vivir este final y no el triste. ¿Cuántos finales tristes había? La tira. Por favor, adelante. No, pásate. Insisto, no es necesario. No, yo insisto. Adelante, por favor. Este alarde de amabilidad atrasa nuestro avance. Por eso deberías pasar tú primero. Oh, bien. Atravesaré el aberrante acceso. LOL. E xa está, non hai... faltanme cousas aquí, Vai haber conversacións ahora. ¿Ahora Pues qué? no lo sé. El cielo es el límite. Está claro que no. Podríamos robar un banco. Estamos sin LOL. Yo no pienso robar un banco. ¿Es ilegal? Y divertidísimo. Corrompes a la niña. Drax, tranqui, solo era una idea. Una idea que podría resultar muy lucrativa. Que lle pasa, está ¿Todo bien, vomitando. Doradito? Cheira. Una irritante indigestión. Nada importante. Vale. Al fondo tienes un baño si lo necesitas. Oye, Mantis, ahora que el universo vuelve a estar a salvo, ¿qué harás? No lo sé. Creo que volveré a la Mentis. Aunque dicen que la Tierra está bonita en esta época. O a lo mejor visito Contraxia. Allí se puede apostar. ¿Sabemos si a Contraxia le ha dado tiempo a desprometerse? Da igual, no es lugar para una niña. ¿En serio, tronco? Tienes muy ¿Dónde mala está el cara. botiquín?
Tengo conocimientos básicos. Aquí no tenemos botiquín. ¿Cómo que no? Claro que tenemos botiquín. La cinta no cuenta. Una tónica y estará como nuevo. Promesas rotas completada. No os preocupéis por mí. Me siento simplemente Uy. de maravilla. Oh. ¡Venga ya! Soy eterno. ¿Pero qué es? ¡Hala! ¡Con leches! Capítulo 16. Magus. What the fuck? Magus. Este es en el que esa cosa tan mala consume al dios dorado e intenta destruir la galaxia. Puede que la consiga. ¿Por qué siento a las antenas en mi cabeza? Estoy en la de todos. Así Magus no se enterará de vuestro planazo súper generoso. ¿Y cuál es? No, mejor pensadlo vosotros. Yo. Con el destino somos tres. Vamos a palmarla todos. Mi forma final. La norma. La gema. Cuando esa cosa nos atacó a mi madre y a mí, le daba mucho miedo la gema. También he percibido su miedo a la gema. ¡Oh! ¡Sí! ¡La gema ancestral! ¡Una de las 6! Lo único suficientemente fuerte para contener el alma todopoderosa de Magus. Vale, entonces solo hay que hacer que se acerque y lanzarle un pedrolo mágico. Exacto. Motas diminutas, molestas, insignificantes. ¿Qué os proponéis? Mantis, ¿cómo atraemos al malote feroz? Hora de inclinar la cabeza ante la nueva realeza. Haciendo lo que mejor sabéis hacer, guardianes. Nah, no a ser majos. Se refiere a sacar de quicio al personal. Si alguien puede cabrear a un dios... Somos nosotros. ¡Vamos! Arrodillaos ante vuestro dios. ¿Quién mejor que yo para supervisar? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Le estás aplaudiendo? Es un aplauso irónico. ¿Sabe lo que es la ironía? No. ¡Sí! ¡Aplaude a tu dios! Nope. No concedes más que mentiras y falsas promesas. ¡Y eres lo peor! ¿Y por qué aplaudís? Nos burlamos de ti, idiota. ¿Qué? ¡Arrodillaos! ¡Ay, madre! ¿Estás de coña? ¡Atrás! ¡Yo me ocupo! ¡Nicky, no! ¡Sal de aquí! ¡Confiad en mí! ¡Sí! ¡Así está bien! ¡Esta es la manera! Derrota a Magus. ¿Por qué no me puedo mover? ¿Hola? ¿Por qué no me puedo mover? Estoy pulsando por lados e non se move. Non se move! Posso saber por que non se move o puto Peter? É porque é o que ten que pasar, non? Ou non? Non se movía! Non sei se iba a cambiar algo que me movera, pero bueno. Non sei que acaba de pasar. Está un mando bugueado, vibrando. Sí, isto bugueouse, tío. Isto bugueouse, tío. O xogo está se bugueando demasiado. ¿Estás de coña? ¡Atrás! ¡Yo me ocupo! ¡Nicky, no! ¡Sal de aquí! ¡Confiad en mí! ¡Sí! ¡Así está! É que non me... A ver, tío. Ahora sí. Páraseme! Non move! Por que non se move? Va, tío. Non sei se chego. É que hai que dar aos dous sticks. Hai que lle dar aos dous sticks se non queda parado. Isto pasa ahora por primeira vez. Vaya puto xogo de mierda, tío. Nestas cousas caga, tío. A ver se non se me buguea, tío. ¿Estás de coña?
A ver, dime que ahora non te bugueas. Bugueouse outra vez. Estou lle dando aos dous. Tío, por que non vai cando eu quero? Non me teño que meter aí dentro. Non me teño que meter aí dentro. Que carallo hai que facer? Que se supón que hai que facer? Estáseme empañando as gafas, tío. Tío, non entendo que hai que facer. Disparar, congelar. Porque ademais o xogo non che van os controles normales. É que non van os controles, non funcionan ben. Non funcionan ben, o sea, pulso disparar, non dispara, non vai ben. Isto así non mola, Así non mola, Puto xogo de mierda, Tío, que cando fai estas cousas, tío... Non sei se é bugueada, se non, porque non che di nada. O sea, este tipo de incoherencias... É que non funcionan os controles como sempre. Non me deixa facer nada. E non sei se que teño que facer. Mira, é que non dispara. Mira, non me vai. Non me vai. Tío, é que isto é imposible así, tío. Non sei o que teño que facer e ainda por riba o xogo non me responde. O sea, que... non entendo se isto é normal, se non... O sea, what the fuck? What the fuck? O sea, what the fuck? Non entendo o que hai que facer aquí. Alguén lleve lógica o que hai que facer. Porque non me dispara. O sea, eu dou a tecla de disparar, non me dispara. E teño que pulsar varias teclas para que se mova. E solo se move para adiante. O sea, é como que o único que podo facer é ou estar parado, ou moverme un pouco, ou moverme hasta o final. Non teño outras accións. Entonces non teño puta idea do que hai que facer. No, que eu sepa, este xogo non é de Kojima. Non o. Pero non sei, tío, é que non sei se é o típica situación que tes que facer algo moi específico. Esperad un momento, é que estáme tocando os collóns isto, Estáme tocando os collóns, agora sí, de verdad. Sí, xa che entendo. É que me está tocando os cojones moito, Moito, ademais. Agora estáme sincronizando os datos na nube e non me deixa... É increíble, Eu o que pensei é que... A ver... É que o xogo se acababa como estaba acabando, deixaba moitos cabos sueltos. Como o tema de, por exemplo, de non haber pagado a multa, que se supón que se non pagaba a multa se che podía explotar o rollo que había na nave. Hai certas cousas que vas facendo ao largo do xogo, que o sea, decisións que vas tomando, que se supón que afectan. E non sei se é o típico xogo que ten varios finais. Pero bueno, estou me adiantando a mellor un pouco porque ainda hai este capítulo 16. O problema que estou vendo é ese, que agora non sei se é que o xogo me está forzando unha situación que non entendo ou se está bugueado. Porque xa vechedes, antes un enemigo se bugueou, xa non é a primeira vez, que se buguea un enemigo que non che deixa avanzar. Agora non sei se se buguearon os controles ou o que pasa. Por certo, que levo xa 21 horas do xogo. E agora vamos a iniciar e a ver se vai distinto
ou que carallo fai. Se non, non sei que facer. Non sei se vos ocurre algo. Non sei se é unha kojimada. Non sei o que é. Pero é que me cago na puta, macho. Que xa non é a primeira vez que o xogo chega unha situación na que non che deixa claro que tes que facer e non... o sea, é moi confuso, pero non tanto como a este momento. Porque unha cousa é que non che deixe claro que tes que facer e outra cousa é que a maiores che fastidio os putos controles e non podes manexar a Peter como sempre. Porque eu entendo que se eso está programado así é para forzar unha situación específica, pero se só pode andar e dá igual o que faga, que vai a reiniciarse todo. Que alguén me explique, porque eu, de verdad, non teño puta idea. Non teño puta idea do que hai que facer. Non acabo de velo. E isto, a verdad, esta situación réstalle ao xogo moito, A ver se agora podo controlar a Peter ou non. Nikki, no, sal de aquí. Confiad en mí. Sí. No. Esta es la manera. Todos con Nikki. No. É increíble, o deste xogo. Ademais, o que máis gracia me fai é que cando está na pantalla de carga queda o mando vibrando. Como dicindo... Estou bugueado total. O sea... Pois vamos estar aquí nun bucle como a... Como a dormamo cando o Doctor Strange lle está mete no bucle temporal. Por favor, anda, Peter. Vale, ahora. Joder. Ahora sí, home, ahora vai normal. Joder, puto xogo, tío. E agora que hai que facer? Esta lacra crece cada vez más. ¿Por qué lo dices con tanto entusiasmo? Recomiendo evadir las acometidas del gusano en el futuro. Hostia, que me matan, tú. No me digas. Levo. Teño a vida tocadísima e non me curan. Vale, ahora sí que me curaron aquí. ¡Más criaturas que rajar! Estoy conforme. Que empiece el aplastamiento. É que o de cambiar os controles sí que non o acabei de entender, Non sei se era para darlle tensión ao momento de forma forzada. Esos gusanos no deberían ser rivales para ti, Peter Quill. Merda, vanme matar. No me había fijado en la llama flotando en el espacio. Intento concentrar. ¿Alguien puede recordarme cuál era el plan? El plan es meterlo en una gema diminuta. ¿Dónde está a gema? Voy a morrer porque me están jodendo. Puedes dignarte a pedir ayuda, Peter Quill. ¡Dax al rescate! ¡Dales un repaso, Gamora! ¡Bichos! ¡Pues a aplastar toca! ¡Con fervor! ¿Por qué Quill no puede hacer una movida alucinante como la que Que hago un mogollón de cosas alucinantes, como las pistolas mágicas. Oye, Magus, ¿y esto te parece impresionante?
¿Crees que te tenemos? ¡Sigue intentándolo, Quill! ¡Tenemos que captar su atención! ¡Qué simple! Eu teño medo ahora de que fagan a outra vez a liada de antes. ¡La gema! ¡Tienes que usar la gema! Sigue estando muy lejos. Parece que se mantiene alejado a propósito. ¿A qué estás esperando, Quill? Di o haz algo para distraerlo. Eso, cabréalo con tu pésima elección de palabras. Mocosos malcriados, insectos aplastados. Picáis la nada, porque no hay nada que... Pato, gato, ni trato. Que sí, que te van las rimas. Lo pillamos. ¿Cómo es posible que seas aún más plomazo que antes? ¡Trato! ¡Plato! ¡De gato! ¡Corromado! Empezáis a encordiarme. ¡Es nuestro oficio! Boniato, formato, zapato. Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Y no tiene sentido? Pero si desde que te conocimos no has hecho más que vomitar palabras. ¿Y ahora te da también por rimar? Ingratos inconsecuentes. Vale, hemos conseguido que pierdan. Que no me faga liar. Neki, ¿lista para volver a salvarnos el... ¡No me joder! ¡No me joder, por favor! ¡Que non sei que controles hai que pulsar para que ande constantemente! Cago no puto xogo de mierda. Non sei se son os gatillos. ¡Os quiero un huevo, tíos! Cago en diola. Bien hecho, niña. Vale. Tu xogo troll. Nos estamos acercando. Solo tenemos que aguantar un poco más. Basta de chacha. Me aburre. Todo eres un repaso. ¿Es cosa mía o parece que le estamos tocando la moral? Desde luego que sí. Solo tenemos que seguir como hasta ahora. Como salgamos de esta, vamos a necesitar más tarjetas de visita. Pero antes preocupémonos por lo de salir de esta. Peter, perdona por haberte llamado cansino tantas veces. Sí, Quill, que seas un cansino va a salvar a la galaxia. Si seguimos así se lanzará contra nosotros. Lo presiento. Esperemos que la cría esté lista con la gema. ¡Rodéalo! ¡Groot! Te has ganado mis elogios con tus incisivas palabras, Peter Quill. Cago nos disparos, David. ¿Cómo celebraremos nuestra victoria segura? No sé vosotros, pero yo pienso tomarme unas vacaciones. Como salgamos de esta, vamos a necesitar más tarjetas de visita. ¡Ah! ¡Grotéalo! ¡Groot! Pensar que se podría haber evitado todo esto de no ser por esa estúpida... Mamá no se equivocaba contigo. Siempre decía que tenías que madurar. ¿Quién os recuerda se está desaprovechando? Si seguimos así se lanzará contra nosotros. Solo nos queda mantener el ritmo. Tarde o temprano todo el mundo caerá ante mí. La galaxia entera caerá. Chicos, la gema hace cosas raras. ¡Llegó el momento, guardianes! ¡Atraelo, Quill! Es la única manera de tenerlo a tiro. Rendíos. Ahí ven un copyright. Dicho, rendíos. ¡Ahora está, tío! ¡Tiene que ser ahora! No sé qué planeáis. Uf. A ver si te entra en esa mollera gigante que tienes. Nosotros no nos rendimos. Parece que no nos conozcas. ¡Eso mismo! ¡Somos los guardianes de la galaxia! Tenemos tarjetas de visita. Y preferiríamos morir a rendirnos ante ti.
¿Desafiáis a un dios? ¿Es que no conocéis mi...? ¡Cierra el pico! ¿Qué has dicho? ¡Ha dicho que eres lo peor! Vuestras burlas se burlan de mí. ¡Está enterrado! ¡La gema! ¡Tienes que usar la gema! Vaya, hombre. Sway Time Events, 2 cojones. ¡Peter Quill! ¡Esa gema te va a freír, Will! ¡Igual que la primera vez! ¡Corre! ¡La gema nos consumirá a los dos! ¡No es momento de saldar viejas cuentas, pedazo de capullo! ¡Suéltala! ¡Soy el idiota que liberó a este monstruo! ¡Y seré el que vuelva a encerrarlo en su botella! ¡Spameo! Sí, la verdad que un pouco delirio, sí. Pero é un pouco do estilo. Son máis de prosa completado, Magus completado. E agora Pete está desmayado. Drama. Oh, típica escena ahora de ¿No, Mantis? darlle drama. Es que lo ha logrado. Todos. Ese sacrificio no debía asumirlo él. Ahora vai no curar a Groot. ¿Que lle estaba dando unha embolia? ¿Nos han pagado? Aún no. ¿Ya se ha acabado? ¿En plan del Magus todo? está contenido por ahora. La entidad más insaciable de la galaxia vuelve a ser prisionera de la gema del alma. Ahora solo falta determinar qué hacer con ella. Venderla. Destruirla. Qué par de propuestas tan nefastas. Dice que combinemos ambas ideas. La gema no es una bomba ni una baratija. Ni tampoco es vuestra. Ha intentado matarnos y zamparse la galaxia. No podéis contener esta calamitosa fuerza. Yo la creé. Yo la custodiaré. Nadie puede quedarse esa cosa. Mantis. ¿Probabilidades de que vuelvan a consumir la galaxia si nos quedamos la gema? Muy altas. ¿Y si se la damos a Ricitos de Oro? No tan altas. La cría tenía razón. Es posible que algún día el pulso de su poder acabe por dividir mi alma en dos. Pero no estoy solo. Por si las moscas. ¿Probabilidades de que la galaxia se vaya al garete si vendemos la gema? Astronómicamente altas. La mejor forma de asegurarnos de que Magus no vuelva a salir es trabajando juntos. Ya sabes. En cuanto empieces a notar ardor de estómago. Convocaré a tu compañía. Por variopintos que seáis. Me temo que nos hemos hecho amigos. Os compensaré por tratar de mataros y zamparme la galaxia. Fue un mal momentáneo. Ya bueno, perdón por llamarte esas cosas tan feas. Si el hado de un hombre es humillarse, nadie mejor que él mismo para recibir el mandato de... ¿Siempre tiene que hablar así? ¿En serio?
Quiero decir que estamos en paz. Aunque no soy yo al que tienes que convencer. Oh, es cierto. ¿Cómo lo sabes? ¿Y bien? Repugnante. Vale, ahora me has convencido. ¿Y ahora sí va a acabar? Ahora sí, ¿no? Ahora confirmamos que acabou. Non sei se agora me vai facer outro plot twist, porque xa me espero. O que pasa que é o que estaba dicindo antes. Non sei, dáme deixando un mal aí, como mala sensación por cousas que non quedaron cerradas. A ver, é que non sei. Eu dame a sensación de que ainda che van vir con algunha mierda máis, pero non sei, non creo. Que opino do xogo ao final? Pois, a ver, quitando estes momentos que me acaban de pasar, que ao final eu non sei se era que tiña que pulsar os dous gatillos. Que a mellor sí. Pero é que hai cousas que, na miña opinión, non ten sentido que un xogo che faga na último momento. É que non che diga nin que botóns tes que pulsar, nin che poña en contexto, sabes? Non ten sentido que che poña nunha situación na que nunca o fixo antes e teñas que intuir que botóns tes que pulsar para salvarte, porque nesa segunda vez que mo fixeron no medio da batalla, chego a perder, tiña que volver a empezar, e todo porque por esa estupidez, sabes? Non porque eu a este cagando, é que o xogo aí, na miña opinión, é fallo do xogo, non che deixa claro. É como que o forza esa situación adrede, pero para conseguir algo que, na miña opinión, non está ben implementado. Pero bueno, é dicir, non se trata de dificultad, o sea, trátase de que está che poñendo unha traba un pouco estúpida e sin sentido. A mellor era pulsando os gatillos, non o sei. Pero vamos, nunca no xogo se che move desa forma en ningún momento como para que ti intuyas que vas a andar solo se faz esa combinación de botóns. O sea, non ten puto sentido. Despois, como outro aspecto negativo que xa teño comentado, son os bugs, que non é que tuvera unha burrada, pero sí que me pasou en toda a aventura 2 veces, entre elas unha hoxe, na que hai un enemigo que se buguea e ao non podelo matar non podes avanzar, porque basicamente hai a veces que as oleadas as tes que matar todas, tes que matar todos os enemigos das oleadas, e se hai bueno, de feito é unha tónica habitual do xogo, que se non matas todos os enemigos non se desbloquea para que poida seguir avanzando. Entonces, se hai un solo enemigo que se queda pillado polo que sea, tes que recargar a partida. E pasoume 2 veces. Neste caso, na situación que me pasou hoxe, non foi tan mala porque non perdí un montón de avance, digamos. Simplemente foron 5 minutos, como moito, que puden haber perdido. Pero da outra vez sí que foi algo máis. E a ver, eu entendo que todos os xogos se buguean, o sea, ningún xogo está exento de bugs, pero bueno, sí que suele ser raro que en certos xogos, cando estás pasando a campaña, haxa certos problemas tan a menudo. Pero bueno, quitando eses bugs que acabo de comentar, os outros eran asumibles. Tamén recordar que había o bug de que cando non podía usar a mesa de Rocket e me dicían que Rocket non estaba diante, pero non o podía usar como se estuvera ausente, ¿sabes?
A ver si hay algo No aquí. pasa nada, en serio. Puedo dormir en el sofá. El sofá es una porquería. Ahora pueden aderrigar. Puede dormir en la habitación de Gamora. ¿Ah, sí? Tiene sentido. Las dos sois chicas. Jugad a las muñecas. ¿Por dónde empiezo a corregirte? No se queda en mi habitación. Y punto pelota. A ver. Está ahí pillado, Peter. Pues construimos otra habitación y puede que otro baño y convencemos a todo el mundo de que una compi más es una idea fantástica. Una compi de 12, que lo más posible es que necesite consejos. Consejos de padre. Vamos, que acabas de salvar la galaxia 2 veces. Así que adoptar este nuevo papel, más que probablemente, sin duda alguna, va... Estará chupado. Vamos, te las apañaste con Raker y Magus. Seguro que puedes apañártelas con una cría de 12. Sí, un consejo por aquí, unos deberes por allá y verduras para cenar. ¡Ja! ¿De dónde leches vas a sacar verduras? Lol. A lo mejor Groot puede cultivarlas. Y... sí, tendría sentido pedírselo, ¿no? Y si todos estamos dispuestos a hacer algún que otro sacrificio de vez en cuando... sí, aunque ya sabes cómo se ponen. Sí, son... está claro que son... vaya... tienen sus virtudes. Drax es valiente y ya ha sido padre. Groot es compasivo y protector. Rocket podría enseñarle a destripar cachivaches y... Gamora sabe de disciplina, honor y de cosas... de chicas. Sí, así que aunque tú solo no te veas capaz... no estás solo en realidad. What the fuck? En realidad, ahora Nikki es parte de la familia. Ya es una más. Y las familias siempre salen adelante. Y eso aunque tengan que currárselo paso a paso. Mucha cháchara. Ahora va. Guardianes de Galaxia completado. Parece un inhibidor del cuerpo Nova. Ah, ahora sí. ¿Pagasteis la multa, verdad? No. Ahora sí que os zanjaron. Ahora sí que os lanzaron. A ver, estuvo gracioso o detalle de telo en conta do tema da multa. É que hai un momento no xogo que sí que tuve a opción de pagar. A verdade é que non queda claro no xogo tamén que os cartos se vayan a ser necesarios nalgún momento. Sí que cando estaba en Sapencial había movidas que podías pagar por facer. Pero claro, cando ti estás comezando un xogo, non queda claro que cando hai cartos de por medio, unha moneda, non queda claro que esa moneda moitas veces vai a ser moi relevante ou non, pero tes asumido que se usará para algo. E a verdade é que as monedas no xogo, quitando certo momento en Sapencial, non se usan para nada máis. Entonces, claro, pudan haber pagado a multa sabendo que non iba a necesitalos. Pero como era moita pasta, dixen eu, a ver, a mellor se os gasto, vou me arrepentir máis adiante, non o sei. É unha decisión ao final que tomei e dou lugar a esta situación cómica. Entendo que se houvese pagado a multa neste momento, houvese pasado outra cousa. Non sei exactamente o que. Pero bueno, aí estará o detalle do final diferente. Que bueno, a ver, é un detalle que aí xa non me meto en que este ben ou estea mal. É un detalle. Ao mellor ahora, se queres ver o outro final, volve a pasar o xogo. Ao final é
A ver, sempre podes buscar en Google, en YouTube, e xa está, non? Acabas antes. Pero bueno, é unha opción, non? Que o xogo sempre pasa nos xogos que teñen varios finales ou varias ramificacións, xogan co tema de que rexogues para que vexas todos os posibles finales ou ramas. A ver, sei que agora estuven falando solo de aspectos negativos do xogo, pero a ver, o xogo está ben, o sea, como xa comentei varias veces, é un xogo que ganou o premio a mellor historia no 2021 nos Games Awards, e a verdade é que teño que dicir que a historia é bastante sólida, o sea, sin ser tampouco espectacular, pero sí que é verdade que o que é a historia do xogo está ben planteada, está así que hasta en certo modo como si fora unha película que estás vendo, pero que na que interactúas como son os videoxogos, vamos. Polo tanto, é un xogo que polo menos é entretenido, dache risas. Se eres fan dos Guardiáns da Galaxia ou deste tipo de humor, pois é un xogo que vas a disfrutar bastante. A verdade que a min resultoume entretenido, o humor pois, bueno, a min gústame, non o vou negar, pero é un xogo que a verdade tampouco ten grandes pretensións. É verdade que gráficamente tamén está moi ben, que sabedes que vese bastante guai, non é que tire bastante, a pesar de que algunha vez sí que me daba tiróns, pero en xeral vai ben. E únicas pegas que lle poño, así principalmente, son as que comentei, non? Os bugs puntuales, sobre todo os que che impiden avanzar tendo que recargar a partida, estas situacións de quick time events que che din a tecla que tes que pulsar a última hora, ou esta situación final na que ni siquiera eso, tes que ti intuir o que tes que pulsar polo forro dos collóns. Entonces, nada, quitando esas pegas, o xogo non está mal. Ahora, non sei, a dúda que teño, vou aquí manter para omitir. Cando os guardiáns ao fin aparcaron as súas diferentes, Star-Lord obsesionouse con romper a barca. Xa encontrou unha estación de visita con palabras en unha fonte máis grande. Star pideulle a Rocket que non arreglara abriu a bocada esa parede. Vale. É que pensei que non me iba a dar tempo a ler. Hai noites nas que sigue peleándose polas agas coa babosa roncadora Omnigas Galáctica. Como fixo, entrega a Star-Lord da chave desapencial por haberlo axudado a rechazar a promesa. Cosmo fixo entrega da Star-Lord da chave desapencial por haberlo axudado a rechazar a promesa. Ahora mesmo está apoyada no contra o frigorífico para que a porta non se abra. Que a porta da nevera estaba se abrindo seguido. Sempre, o sea, ainda que a cerraras o rato villa la aberta outra vez. Ahora co equipo por fin conxeneou o amor e invitou aos demais a participar nun rigoroso entrenamento para que todos aprenderan a lutar como unha unidade. Ao término da sexta sesión, Star-Lord afirma que xa pelean como ninjas. Agora non ten nin idea do que quere dicir con eso. Rocket sorprendeu aos Guardiáns a instalar un jacuzzi mercuriano de rayos gamma na bodega de carga da Milano. Desde entón converteuse no seu despacho e organiza reunións diarias ali. Ofrece refrixeros, pero non toallas. Para plasmar por sempre a súa historia de unidade e honor, Drax ofreceuse a gravar tatuaxes catatianas a todos. Groot curouse ao instante, aínda que di que todavía sinte por dentro. O resto dos membros tuveron as nalgas irritadas durante varias rotacións. Drax e Star-Lord agora teñen como ritual visitar a Greta para comer perritos choga e compartir recordos bonitos dos seus familiares. Groot animouse a mellorar a comunicación co resto do equipo e pideu a Rocket que axudara a enseñar grotesas aos demais, pero deuse por vencido ao ver que sempre repetían as mesmas tres palabras. Agora Star-Lord ensella a Groot algunhas palabras da linguaxe de señas que aprendeu das pelis. A veces Groot quédase calado para facerse pasar por un doble. Sempre que o fai, o equipo pegase un sustaco. Groot por fin convenceu a Star-Lord de que probara o seu té grotés. A mañá seguinte unha planta brotou da frente de Star-Lord. Despois de asistir a homenaxe a Corel,
na que se concentraron decenas de miles, Nicky se veu con orgullo o seu pelo ardente aos acusadores Kree e díxolle que por onde podían meterse o martillo. Desde entón vive cos Guardiáns e sole chamar papá a Star-Lord solo para chinchala. Cami empezou a mudar a súa lana a granel. A súa textura resultou ser sorprendentemente mullida. Os Guardiáns venderon o material no mercado negro e con ela sacaron un pastizal. Ahora Drax dedíquese a tecer mitóns de lana para todo o equipo. Coa lixera certeza de que había cumprido unha das numerosas xestas como Badona Celestial, Mantis parteu para atar uns cabos soltos, pero acabou distraéndose con tanto nudo. Foi vista por última vez asesorando a unha enoxada reina monstro. Adam Warlock levouse gran parte do mérito ao deter a Iglesia Universal da Verdade. Cando se cansou de recibir alabanza, retomou o manto de sanador e vexou por toda a galaxia para axudar as vítimas da promesa a volver á realidade. Cosmo sigue sendo o mellor. Vale. Vale, e aquí está o diario. Que, a verdad, nunca mo parei a ler, pero, claro, aquí é onde temos un resumen de todo. De todo o que se foi... Que isto entendo que non sei se pode variar lixeiramente según as decisións que vayas tomando. Porque recordade que o de salvar a llama foi unha opción que tomei. Hai varias cousas que tes, varios puntos do xogo nos que tes varias opcións. Por exemplo, a llama non era unha opción quedarse con ela. E outras que influyen, digamos, no resultado final, porque a mellor de non haber elixido quedarse ca llama, pois non saliría ahora o texto dela. Entonces, nada. Aquí vese como un resumen de todo do que se foi pasando, que evidentemente non o vou a ler porque é demasiado texto. Non sei se o podo consultar máis adiante, pero bueno, como estou grabando isto, podo lelo con calma despois grabado. Claro, son 16 páxinas, igual que capítulos que durou o xogo. Entonces, bueno. Pois nada, ahora sí, ahora podemos decir que terminou. O único que me fastidiou un pouco foi que me quedou unha das melloras sin comprar, porque como os recursos son limitados, fun adquirindo os recursos atopando todo, que eu sempre os buscaba, pero debeume quedar un sin coller ou algún e non pude comprar o que me faltou. E eso seguro que desbloquea un logro fijo. E ahora aquí pon nova partida plus. E entendo que isto será pasar o xogo nun nivel máis difícil. Vamos, asumo que é eso. Gracias por este stream e vemos na próxima.